Vamos a ver en este video la regla de la cadena. Es muy común que en las funciones, cuando las derives, salga la regla de la cadena. La regla de la cadena se aplica cuando en vez de tener una variable, lo que tienes es una función. Entonces, no se va a simplemente derivar como si fuese una variable. Hay que también derivar la función. Veamos la diferencia primero, saber distinguir cuando es una función o es una variable, porque eso nos ayuda mucho para aplicar correctamente lo que es la regla de la cadena. Cuando yo hablo de variables, únicamente está la variable, la letra nada más y positiva. Si tiene algún otro signo, alguna potencia tal vez, o incluso tiene más términos como polinomios, entonces no es una variable solita, ya sería una función. Ejemplos de variables. Bueno, pues siempre la más conocida, la variable x, puede ser w, s, t, etc. Solamente tiene coeficiente 1 y positivo, nada más. ¿Cuál es una función? ¿Cuándo tendría que aplicar yo la regla de la cadena? Pues cuando hay una función, si se fijan aquí no es f de x, es f g de x. Por lo tanto, entonces sería una función, por ejemplo, x más 3 ya no es una variable, ya está siendo una función. X cuadrada más 7 también. Menos x es una función, sí, porque si ustedes observan, está siendo afectada por el menos. Menos t cuadrada también. Menos coseno de x más 4 también, eso es una función. No nada más es una pura variable. Aquí sí son puras variables. Teniendo ya en cuenta, vamos a proceder y hacer la gran diferencia entre uno y otros términos. ¿Sí? Empezamos con ejemplos muy sencillos simplemente para poder corroborar esto. Supongamos nosotros que tenemos la siguiente función. Vamos a hacer una comparativa. F de x igual a x a la cuarta. Si a mí me piden derivarlo, la variable únicamente es la x. Por lo tanto, yo aplicaría las reglas de derivación que hemos visto anteriormente. Voy a bajar el exponente, le dejo la misma base y le restamos 1 al exponente. Y listo, ya quedó derivado. Pero, ¿qué pasa si yo tengo la siguiente función? F de x, voy a cambiarlo incluso de letra para que no se confunda nada más. X a la quinta más x y eso elevado a la cuarta. Aquí, si ustedes observan, todo este término pudiese manejarse como una pura variable, pero no es una pura variable, es toda una función. Por lo tanto, tengo que aplicar esta regla de la cadena. Observen, si yo tengo aquí una x, pero si tengo solamente un f de x, la voy a aplicar aquí, pero tengo un g de x como este, ¿sí? Esto es una función. ¿Qué me dice? Voy a agarrar toda la función y la derivo con las reglas que conozco de derivación. La derivo así, pero al final, lo que debería de tener como variable, lo multiplico también. Vamos por partes para ver eso. Yo aquí, el coeficiente, la potencia la bajaba, el exponente. Si tengo un 4 lo bajo, aquí si tengo un 4 lo bajo. Luego dijimos, el 4 lo bajo, le dejo la misma base. Aquí también le dejo la misma base. Y toda la base es esto, x a la quinta más 4. X a la quinta más x, perdón. Y al exponente le restamos 1, entonces me quedaría a la 3. Aparentemente ya deberíamos de haber terminado. Sin embargo, aquí hay algo importante. Como dijimos que esto no es una variable, sino es una función, también vamos a tener que derivarlo. Así nos dice, una vez que derivas, multiplicas por la derivada de la función, por la derivada de esto. Entonces sería por, y lo voy a poner incluso con otro color, por la derivada de aquí, de todo este término. Si es x a la quinta sería 5x
x bajo el exponente, le dejo la misma base, a la 4. Y la derivada de x es 1. Todo eso, recordemos que es entero. ¿Sí? Ya nada más lo voy a acomodar para que se vea un poquito más bonito este término. Esto va a ser igual a 4 por 5x a la cuarta más 1, y eso por 5 por x a la quinta más x, y eso elevado al cubo, y esta sería su derivada. ¿Sí? Observen una variable y ya cuando tiene un término. Veamos otros ejemplos. También es fácil trabajar en sus reglas de derivación. Existen las derivadas de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Y esas funciones trigonométricas nos ayudan también para encontrar las razones de cambio. Veamos, nosotros incluso lo pueden verificar ustedes directamente en su formulario. ¿Sí? Voy a hacer la comparación. F de x igual al seno de x. Y acá voy a poner g de x igual al seno, y en vez de poner una x voy a poner menos 7x. ¿Cómo sería entonces? Si yo derivo esto, me piden derivar ambos. ¿Sí? La derivada de este, f' de x, es igual. Vamos y buscamos en nuestro formulario cuál es la derivada del seno. Hay derivadas de seno, coseno, tangente, y también hay derivadas de funciones trigonométricas inversas, funciones trigonométricas inversas. En su formulario están agregadas. Si yo reviso mi formulario, la derivada del seno es coseno. Entonces es coseno de x. ¿Sí? Positivo. Y ya derivé. Aquí ya mi función, aquí ya está derivada. Vamos a verlo de esta forma. Observen que ya no tengo una pura variable, es una funcioncita. Tengo que aplicar regla de la cadena. Observen, la derivada del seno dijimos que era coseno. Entonces aquí pongo coseno. Y pongo todo este término. Todo esto de aquí se le llama argumento a lo que está aquí. ¿Sí? Entonces coseno de menos 7x, porque le dejábamos el mismo argumento. ¿Sí? Le estoy dejando el mismo argumento. Sin embargo, como esto no es variable, es función, tengo que multiplicar por la derivada de aquí. Y la derivada de menos 7x es menos 7. Y si yo la acomodo nada más para efectos de que quede un poco más amigable el resultado, sería menos 7 coseno de menos 7x. Y listo, ya quedó la derivada. ¿Sí? Lo hice con una función trigonométrica, pero también hay funciones exponenciales, funciones logarítmicas. Veamos ejemplos. Yo tengo f de x igual a e a la x. ¿Sí? La derivada de esta función en nuestro formulario lo tenemos y es exactamente la misma. O sea, si yo derivo me queda lo mismo. Pero veamos qué pasa si yo tengo aquí un g de x que es igual a e a la x cuadrada más 4x. ¿Sí? Esta es mi función. Me piden derivarla. Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es justamente aplicar las reglas de derivación. La derivada de e a la x me da la misma, entonces pongo exactamente lo mismo. E a la x cuadrada más 4x. Podría yo decir que ya terminé, pero aquí sí era una variable x, aquí no es variable x, es función. Por lo tanto, de lo que derivé, voy a multiplicar por lo que está arriba, aplicando regla de la cadena. ¿Sí? Ahí estoy aplicando, entonces eso es por, todo este término por, y la derivada de la potencia. La derivada de x al cuadrado me da 2x, y la derivada de 4x me da 4. Y ya nada más reacomodando para que se vea un poco más ordenado, me quedaría 2x más 4 por e a la x cuadrada más 4x. Y listo. Esta es mi derivada. Y aquí ya estamos aplicando la regla de la cadena. Como quedamos, es cuestión de practicar mucho. Álgebra tenemos que tenerla muy, muy presente, muy efectiva.